Ir para atrás, que van a salir todos para aquí. Chicas, qué charlatanas. Claro, todo esto es delicado porque estamos hablando de animales muy pequeños, que hay que hacer las cosas muy bien. Toda esta que se ve la tierra así como en bolitos, esto es todo de lombrices. No me deja. Y de repente estás aquí, debes correr a los pollos y le ves al águila con un pollo. Pero el águila tiene que comer. La naturaleza es así. Ya la abuela le enseñó a la madre a la hija, la nieta, no sé qué, y antes de que eso bajan solas hacia abajo. Se hace la transhumancia interna sin tener que moverla nosotros. ¿Vienes a chuparme el coche o qué? Dale la vaca feliz. Me encanta. Eso se ve una vaca feliz, ¿eh? Esto es el Andrea Home Podcast y en este episodio hablo, junto con mi amiga Amparo, con Josu, copropietario de Finca Sarbil, una granja regenerativa familiar en las colinas de Echauri, Navarra. Con casi 1,000 hectáreas, sus animales viven en libertad, moviéndose entre pastos altos en verano y pastos bajos en invierno. En este episodio, Josu nos cuenta por qué lo que hacen en Finca Sarbil no es una moda, sino una auténtica dedicación a una vida real y honesta. Sin más preámbulos, disfruta del episodio. Me encantaría empezar con tu historia. ¿Cómo empezaste la vida de granjero, de trabajar en una finca? Bueno, nosotros tenemos una suerte, que es que mi padre y mi tío ya eran granjeros, eran ganaderos, ¿no? Entonces yo desde que tengo 2-3 años, pues me he criado con animales. Con vacas, con caballos, con cabras, pues era lo que teníamos y entonces eso es una ventaja importante. Luego, pues bueno, al final, conforme va pasando los años, pues vas viendo lo que te gusta, lo que no. Yo creo que tenemos la suerte también de que nos han inculcado que la ganadería es un sector pues duro, porque hay que trabajar mucho, pero también nos han sabido transmitir las cosas buenas, ¿no? Que al final trabajas al aire libre, que tú te organizas tu tiempo y tu trabajo, que estás en la naturaleza. Hay gente que va de vacaciones a ver sitios donde tú estás viéndolo todos los días. Ya. Entonces, hay cosas que realmente, pues luego hay inviernos, hay situaciones complicadas, pero como en todos los trabajos. Y entonces creo que tenemos la suerte, pues eso, que nos han transmitido pues la parte buena y no solo la mala, ¿no? A nivel de historia de familia y la finca, ¿a qué edad empiezas tú a comprometerte dentro del trabajo de la finca? Bueno, como os decía, desde que era yo muy pequeño ya empecé. Entonces, cuando eres muy pequeño, pues tienes menos capacidad, pues ayudas en lo que puedes, ¿no? Porque las familias, esto, pues no sé, yo desde que tenía 5 años, pues si no puedes hacer una cosa, pues ayudarás a llevar leña o con la carretilla o con lo que sea, ¿no? Entonces, siempre hemos ayudado y realmente cuando empecé ya a involucrarme, digamos, al 100% fue con 21 años. Con 21 años ya es cuando vi un poco claro que teníamos que hacer algo más de lo que estábamos haciendo. Y entonces es cuando empezamos, bueno, al proyecto que ya teníamos inicial de solo producción ganadera, introdujimos pues toda la parte comercial, que generamos la marca Finca Sarbil, que es el nombre de nuestra finca, y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a hacer algo de venta, ampliamos, no éramos agricultores y vimos que era muy necesario cerrar todo el ciclo, digamos, solo éramos ganaderos y en ese momento vimos que realmente conseguir forrajes de calidad era muy complicado. Y entonces optamos por ser también agricultores. Y todos estos años lo que hemos trabajado es el intentar ser autosuficientes. Digamos, nosotros tener todo, ¿no? Que tengamos muy poca dependencia del exterior, tanto en producción como a la hora de comercializar. Y eso ha sido un poco el trabajo de los últimos 16 años. Y suena complicado, suena difícil. Poder depender solo en vuestra propia finca, eso requiere mucho. Sí, bueno, digamos, ser independiente 100%, pues siempre necesitas algo, pero bueno, realmente que tu modelo no se caiga si algo cambia, ¿no? Desde fuera.
y realmente sí que, bueno, al final es trabajo muchísimo, muchísimas ganas sobre todo, digamos, porque al final cuando tú tienes muchas ganas, pues todo lo demás lo llevas, ¿no? Ya. Ahora me pasa que la gente dice, trabajas mucho, pero es que miro atrás y digo, si es que ahora no trabajo nada para lo que trabajaba hace 8, 5 o 10 años. Entonces, yo creo que, no sé, cuando te van saliendo las cosas, las vas haciendo y muchas veces pues no lo vas pensando, lo haces, es algo que te gusta, que es lo que crees, y vas desarrollando y la vida te va llevando, ¿no? Y vas viendo un poco, lo que sí que creo es que tenemos como una visión familiar a dónde íbamos, que eso es importante. Porque muchas veces si trabajas y no tienes un horizonte, pues... Y siempre, en nuestro caso, somos una familia muy unida. Entonces, eso para nosotros es clave porque, claro, cuando van las cosas bien, bien, pero cuando hay problemas también, todo el mundo ayuda. Si yo tengo lo que sea, no tengo ahora mismo que levantar el teléfono y cualquiera viene a echarme una mano. Entonces, eso también te da ese apoyo, esa protección de no sentirte solo, ¿no? Porque muchas veces en el sector primario lo que pasa es que tienes que trabajar todos los días del año y si es una persona sola es que no te puedes permitir ni estar enfermo. Yeah. Que se dice así fácil, pero es serio, porque cualquier otra persona que tiene un trabajo para otro dice, oye, que hoy no voy a trabajar. O incluso un transportista o cualquiera dice, oye, dejo el camión ahí parado. Y en principio no pasa nada. Pero los animales, pues al final es un poco más complejo, ¿no? Son seres Sí, vivos. que no es un trabajo al uso del que tenemos hoy la idea, sino es más un estilo de vida. Sí. Y hace un rato, off the record, nos contabas algo interesante, esto de las reuniones familiares, las decisiones, cómo se toman. Me gusta. Sí, bueno, al final, yo creo, no sé si en todas las familias, pero en la nuestra nos han educado que el momento de hablar las cosas es en la comida, ¿no? Digamos, cuando estamos comiendo es un momento de alimentarse, pero es un momento de tratar los temas, de opinar, de ayudar, de comentar. Y bueno, y esto viene ahí lo que os decía, ¿no? Creo que ibas por ahí, por el tema de las visitas, del turismo en la finca, que fue cuando empezamos la parte de desarrollo de marca y de comercialización, fue una base importante las visitas, el turismo, venía gente a visitar la finca, enseñamos todo el proceso, porque sobre todo la explicación del por qué haces las cosas, ¿no? Que muchas veces dices, hago esto, no, hacemos esto por esto, y porque realmente con esto nos ahorramos este problema, por un poco todo, ¿no? Y luego dábamos a degustar carne y realmente comercialmente era algo muy, muy bueno para nosotros. Pero vimos que nos estábamos cargando sobre todo el bienestar de los animales. Porque al final mucha gente generaba estrés, las madres se ponían a proteger las crías, se ponían en posición de alerta y vimos, bueno, en una comida de estas familiar, tratamos el tema y por unanimidad dijimos que lo íbamos a dejar, que no íbamos a seguir por esa línea porque es que nos estábamos cargando lo que queríamos proteger. Todo lo que te ayuda bien a alimentar a los animales y ponerles en situaciones naturales, luego estás quitando con el estrés de tener visitantes. Sí. Sí, es interesante. Sí, y luego también hay una parte que la sociedad ha cambiado. Entonces, igual hace 40 años viene una familia con 2 hijos o 3 hijos o 5 o uno que sea y realmente el comportamiento de la gente no era el mismo que ahora. O te aparece gente con perros, que los perros, por ejemplo, para los animales, nuestras vacas, un perro para ellas es una amenaza. Y entonces van a proteger a su cría. O que, bueno, esto pasa con las personas, o con un niño gritando por la finca, pues para ellas no es algo habitual. Entonces, es un lobo. Claro, no un lobo, pero todo lo que sea fuera de la normalidad es una amenaza. Y entonces el primer instinto es proteger, sobre todo a las crías, ¿no? Como haríamos cualquier otro, si tienes una cría y ves un peligro, lo primero lo proteges a ella. Y entonces al final, pues ves que no es el camino correcto. ¿Los perros que tenéis los utilizáis para transhumancia o para algo o no? Nosotros tenemos una ventaja. Digamos, los perros utilizamos para proteger los animales, sobre todo en el tema de los pollos. En los inicios protegía porque hacíamos crías sin vallar, cría libre, y entonces protegíamos pues, de zorros, de todo lo que jinetas, de lo que vean por ahí. Y hicimos ahí un trabajo porque, claro, pues, económicamente no tenía la capacidad para poder vallar toda la finca y no lo podía hacer, y entonces la alternativa es traer un cachorro, educarlo,
criarlo, cada 2 días hacer un perímetro a la finca andando para que él interiorice que ese terreno es suyo, y entonces de ese modo lo que hace es entrar en competencia con el zorro, que también es territorial. Digamos, la gente se equivoca porque dice, tengo un zorro que me mata las gallinas, lo mato y soluciono el problema. No, la solución del problema temporalmente, porque otro zorro va a ocupar ese espacio en 1 mes, 2 meses, 6 meses. Claro. Si tú metes un perro, en este caso yo trabajo con mastín, que es un tipo de mastín que es el montaña del Pirineo. O sea, fijaos, son perros blancos, el pelo es diferente, no es el típico mastín, que hay muchas razas de mastines, ¿no? Entonces, este perro está adaptado a este clima y luego aparte, pues lo que te digo, desde cachorro lo que hace es interioriza que todo este territorio es suyo, lo marca y entra en competencia con el zorro o con otro tipo de animal de este tipo. Y entonces puede estar un zorro toda su vida de vecino y no tener un ataque. Un buen vecino. Hombre, si tienes un buen vecino es mejor que esté él que no otro, ¿no? Totalmente. O que estar en guerra toda la vida. Claro. Muy bueno. Sí. Y en la finca, la que tenemos de las vacas y los caballos y demás, la que da nombre, al ser una finca tan grande, lo que hacen, digamos, no tenemos perros porque es una finca privada. Entonces, no tenemos, digamos, ahí no hay lobo aquí, y no tenemos ataques, digamos, no hay depredadores. Entonces, por eso las vacas están libres y la transhumancia la hacen interna. Porque hay diferentes alturas, entonces ellas por sí solas, sin nosotros moverlas, en verano suben a los pastos de altura, en verano bajan a los de abajo, por su instinto. Digamos, cualquier animal en cualquier sitio del mundo, si tú le das... Nosotros creemos en la libertad del animal, pero la libertad real. Que hay veces pues, que se habla, ¿no?, con cierto tipo de ganaderías. No, pues yo hago cría libre, pero lo obligo a que paste aquí, o lo obligo a que paste allá, o tal. Eso es más por un aprovechamiento del terreno, pero no por un beneficio del animal. Entonces nosotros creemos más en la libertad. Entonces, en nuestra finca tenemos una ventaja de que hay una zona de pastos a casi 1000 metros, hay otra zona a 450, tenemos unas zonas de prados, de monte bajo, tenemos zonas de encinar. Entonces, las madres ya desde el momento en el que nacen a sus crías les están enseñando en función al clima, a la época del año, a dónde tienen que ir a pastar, o si viene nieve dónde se tienen que proteger, o dónde no, o si ahora en otoño hay mucho pasto, pues ir a encinar porque el pasto a la bellota es un alimento brutal. Cuando llueve el pasto que es más duro lo aprovechan porque está más blando, veamos más tierno. Entonces todo eso nosotros, como creemos en la naturaleza, lo hace la naturaleza instintivamente. Entonces esa parte es sencilla. ¿Y tenías que estudiar para entender todo eso? ¿O tú aprendiste todo eso como con tu padre, con tu tío? ¿O tenías que buscar información para entender el porqué? La clave no es estudiar, es observar. Digamos, en el mundo de la ganadería de la naturaleza tú tienes que observar. Y los animales te lo dicen. En todo, digamos, si tú un animal le ves por lo que sea que no está bien, o no sé, hoy mismo, si hace viento norte, pues el animal se va a echar al sur, al abrigo. En verano no, porque en verano tiene calor, se echará para que le dé el viento. Entonces tienes que observar, pero así con eso, con todo, ¿no? Digamos, si realmente estás teniendo algún problema en algo, pues observa a ver de dónde viene ese problema y luego tendrás que pensar un poco para ver si hay una solución. Pero realmente, yo creo, nosotros, por ejemplo, somos 2 hermanos y ninguno de los 2 hemos estudiado ni veterinaria, ni somos ingenieros agrónomos, hemos estudiado cosas totalmente diferentes con ello. Yo estudié un tema más de marketing porque creía en la comercialización y creía que era algo importante, y mi hermano estudió más todo tema de mantenimientos industriales, con temas de renovables y demás. Y realmente llevamos una ganadería que creo que lo hacemos bien, no es porque, pero creo que lo hacemos bien, sencillo, digamos, porque al final las cosas son naturales, tienen procesos sencillos, y no hemos estudiado para ello, sino que llevamos desde que éramos muy pequeños observando, y bueno, tenemos una ventaja que mi padre y mi tío llevan 35 años haciendo lo mismo. Entonces ellos nos han transmitido lo que ya sabían, más luego lo que vas viendo, ¿no? Que cada año hay cosas que van evolucionando. Interesante. Sí, ¿verdad? Como que todo lleva un ritmo muy natural. Digo, en la vida de la familia, en la finca, ¿no? Como... Bueno, trabajamos mucho, Digamos, me refiero a que hay veces... Si no es que se quedan durmiendo la siesta. No, hay veces que los ritmos naturales se entienden como al ritmo ¿sabes?
no sé cómo explicarlo, con la calma, la parsimonia, no. Aquí todos en la familia madrugamos y, digamos, pero bueno, sí que es verdad lo que dices, ¿no? O sea... No, justo hablando de madrugar nos interesaba saber cómo es un día en la finca. ¿A qué hora te despiertas? ¿Cómo empieza y cómo termina? Hay cosas que con los años pueden cambiar o con tu organización. En nuestro caso, como nos han educado o desde pequeños nos han enseñado a madrugar, nuestro ritmo biológico es sacar trabajo por la mañana. Entonces, hay cosas que no puedes cambiar. Los pollos, cuando amanece, están activos. Eso es natural. Y una hora antes de que amanezca empiezan a cantar si tienes pollos ya grandes. Entonces, eso es así. Y en el momento de que empiezan a pegar los primeros rayos de sol, si no les abres al gallinero, se empiezan a revolucionar, se pegan contra las puertas porque están acostumbrados a salir. Eso es algo así. Entonces, los pollos, antes de los primeros rayos de sol al amanecer, hay que abrirlos. Porque es que te lo están pidiendo. Digamos, no es algo que no puedas hacer. Entonces, nosotros aquí lo que intentamos, claro, no es igual invierno que verano. En verano hay que madrugar más porque el día es más largo. En invierno, pues ahora cuesta más madrugar, pues te puedes levantar a las 7 si quieres, pero bueno, en verano, pues a las 6 mínimo tienes que estar en marcha, ¿no? Y luego el tema está, pues según la época del año, claro, es que aquí no es nada, no es, como cada época tiene sus trabajos y sus funciones, según la época del año, en verano metes más horas porque hay más trabajo y hay más horas de luz, y en el invierno menos. Pero bueno, yo actualmente, pues no sé, me levantaré, habrá que días que me levanto a las 5, otros a las 5 y media, otros a las 6, en función un poco al trabajo, porque claro, tenemos luego toda la parte de preparado de carne, que eso también tiene otros ritmos. Entonces nosotros juntamos el ritmo de la producción con el ritmo digamos, del despiece y la distribución y la comercialización. Entonces yo soy un poco el que intenta equiparar un poco todo eso, ¿no? Entonces a la mañana, por lo que te digo, como tarde, el día que más tarde sale a las 6 y media o 7, y no llegar a casa ningún día antes de las 9. ¿Y estás todo ese rato ahí? Sí, paras a comer, o vienes a veces a comer, o te vas, pero bueno, sí, porque tenemos bastantes... El otro día me hacía gracia, porque hay veces que dice la gente, ¿no? ¿Cuántas horas se trabaja? El tema está que como nosotros nos hemos criado así, pues si tú ahora cualquier persona que ha estado toda su vida trabajando 8 horas le dijeras que hiciera lo que hago yo, pues diría que estás loco, ¿no? Total. Pero claro, hay que entenderlo desde que vives así. No es que sea un trabajo como tal, sino que es tu forma de vida. Entonces hay cosas que sí, que son trabajo y que no te pueden gustar y las tienes que hacer, pero hay otras muchas cosas. Hoy mismo, antes de venir vosotros, que estaba aquí con los pollos, para mí eso es... Un hobby. Bah, es pasarlo bien. Sí, y con los perros, y reviso todo, y como realmente lo he hecho todo desde cero, el ver cada gallinero, si hay algún problema, alguna pequeña avería, si veo que algo en los pollos, cada lote por edades, si están bien, si están mal, si tengo... Qué placer. Estás viendo las cosas como funcionando ahí. Sí, eso... De tu propia mano. Sí, eso es... Bueno, para mí, bueno, me vuelvo loco, ¿no? Y luego realmente también tienes la seguridad de que van las cosas bien. O si hay algo que puede haber algún problema, lo puedes detectar pronto para que no haya problema, para no medicar, para todo este tipo de cosas que hacemos. Porque claro, nosotros hacemos carne con 0,0 químicos. Entonces, por eso muchas veces nos separamos del tema de la producción ecológica o del tema de producción regenerativa. Nosotros, Fincas Arbel, somos una ganadería que cree en la libertad del animal y en la capacidad de decisión del animal. Y aparte hacemos carne con 0,0 químicos. Más todo un poco todo el proceso, ¿no? Que realmente estamos orgullosos porque hemos hecho cerrar el círculo, ¿no? Hacemos todo. Eso es cierto. Y casi no hay nadie haciendo eso. ¿Tú sabes de alguien haciendo eso en España? Hay gente que lo puede hacer igual con un tipo de animal, pero alguien que la va con pollos, con vacas o terneras, con caballos, con cabras, todo a la vez, no conozco a nadie. Y incluso con lo que comen, con lo que utilizas para abonar la tierra. Sí, porque nosotros, para que digamos, el agua que bebe el ganado la almacenamos en nieve invernal, tenemos las madres, tenemos las crías, hacemos la cría del animal y la materia orgánica con la que abonamos los campos que producimos forrajes es de los mismos animales, que hacemos un compost, entonces no utilizamos ningún abono químico porque utilizamos la materia orgánica y luego
ese mismo forraje es el que comen los animales. Y la paja es la que utilizamos para cama de los pollos y demás. Entonces, al final, pues realmente es el equilibrio total. Tienes que estar muy orgulloso de lo Sí. que es que no es poca cosa. No, hoy en día no es poca cosa. ¿Sabes lo que me pasa? Ahora, por ejemplo, que estamos hablando, lo voy contando y digo, joder, pues sí, ¿no? Digo, pues las cosas que hemos hecho estos años, pero en tu día a día no te paras a pensar. Entonces, digamos, me parece un poco como ese orgullo, esa visión, cuando viene alguien o viene algún amigo que no le he visto. Me pasó hace poco con un amigo francés que tengo que llevaba sin venir, pues nos estuvo aquí hace bastantes años, 4 años ya que no había estado, y entonces le enseñé un poco, me dijo, oh, pero ¿cuántas cosas has hecho? Y yo no tenía la sensación de que habíamos hecho tantas cosas en 4 años. Claro. Pero claro, me dijo, yo estuve en tal año y esto no estaba, y esto tampoco, y esto tampoco. Entonces te pone un poco en situación. También porque estás en ello, es como los cambios pequeños no ves, pero cuando salgas, igual de si estás viajando o algo así, empiezas a darte cuenta de lo... Pero realmente aquí no puedes viajar mucho, no puedes salir mucho. Digamos, a los inicios nada. Ahora ya como tenemos más equipo, digamos, al final somos más personas, porque realmente la clave para que funcionen las cosas es, aunque tú tengas tu horizonte, tú recorrer tu camino claro, necesitas personas para que te ayuden, ¿no? Entonces ahora tenemos un equipo y ahora sí puedo, digamos, no cuando yo quiera, sino pues según qué semana del año, según cuándo, pues hago una escapada de 3 días para visitar a alguien, para ver algo, para tal, sí que puedo, porque mis escapadas no son de vacaciones. Estás en la playa tomando un martini. No, nada más que no me va el... Bueno, aprovecho, pues ya, si te escapas a algún sitio, voy a ver algo de trabajo o una idea que tengo, que quiero ver algo que se asemeja para ver cómo desarrollar, cosas de este tipo, y luego de paso, pues ya si has estado has sido un sitio que no has estado nunca, pues ves algo, ¿no? Claro. Pero... Vas a observar, ¿no? Esto que Sí. decías, eres un observador. Sí. Como cuando nos comentabas que habías ido a Francia a observar el tema de la crianza de los pollos, ¿no? Es que el tema está, cuando empezamos nosotros aquí a hacer pollo ecológico, Sí. no había nadie que hiciera. No tenías una Bueno, referencia. eso es, y actualmente no hay nadie que lo haga ni en Navarra, Wow. ni en Rioja, creo que en País Vasco tampoco, y en Aragón tampoco. Digamos, no hay nadie que haga pollo ecológico. Entonces, pero claro, nosotros que empezamos hace 9, 10 años, pues son mucho menos. Y entonces, claro, en Francia llevan bastantes años haciendo, y por eso fui allá y estuve un tiempo con algún pequeño productor que hacía. Y también aprendes un poco, claro, porque al final el aprendizaje es cuando las cosas te tocan. Esto es como la maternidad que hablábamos antes. Te pueden contar lo que te cuenten, Sí. pero yo creo que no te pasará. Total, cuando no te ha aprendes tocado, cuando está ahí, cuando está en el terreno, en el juego. pues esto es igual. Sí. Tú puedes ir a ver a alguien en Francia que tiene pollos y estar con él un mes y lo ves todo sencillo, pero cuando te toca a ti, en tu terreno, con tus condiciones climáticas, es que cambia todo, ¿no? Viene gente, a veces productores, y te dicen, no, es que quiero copiar este modelo para... Digamos, si lo quieres copiar como tal, no te va a funcionar. Porque cada animal es diferente, cada raza es diferente, cada clima es diferente y las condiciones y la capacidad que tienes tú de defender son diferentes. Tiene que ser muy personalizado. Sí. Tal cual. Como nuestra empresa. Sí. Nosotros siempre hablamos de que en el coaching nuestro enfoque es como trabajar con cada uno y mirar cómo funciona ese cuerpo para buscar los mejores beneficios. Claro. Pues lo haces con cada cuerpo de vaca, con todo el proceso de sí, cada vaca tiene un carácter. Sí. Es así, hay vacas que son como muy tranquilas, muy tal, y hay otras que son súper nerviosas. Hay unas vacas que son como muy posesivas, otras menos. Hay vacas, digamos, y hay una jerarquía, luego hay unas amistades, es igual. Me encanta. ¿Sí? Qué lindo eso. Bueno, tenemos 1000 historias y tenemos muchas vacas con su nombre, con sus apellidos, con su saga, es increíble. Es algo que queríamos preguntar. Trabajando en una finca así, es imposible no sentir ese vínculo con los animales. Entonces, ¿cómo tratas el parte emocional de saber que tienes que matarlas? Es una muy buena pregunta y yo creo que me vais a entender. Mira, nosotros tenemos una finca dimensionada a X animales. Al año siguiente, si tú no haces nada, tendrás X más un 90% más.
Si tú no haces nada, al año siguiente, ese 90%, que pueden ser de crías madres, van a morir de hambre. Porque no va a haber alimento para todas. Entonces hay que verlo desde ese punto de vista. Es decir, el equilibrio en esta finca, para que pasten, caben tantos animales, y si tú haces una cría, de esa cría lo que tienes que ver es, nosotros en nuestro caso vemos las que han tenido un parto sencillo, la que la madre la quería mucho, la que ha sido, entonces todas esas serían para madres y padres. Y el resto es la forma de decir, si las dejo aquí van a morir de hambre, porque la finca, digamos, naturalmente no tiene un equilibrio, y como no hay un depredador, porque en la naturaleza, pues al final hay depredadores y se equilibran, ¿no? Pero en este caso no hay depredadores, y es la forma de lo que podemos vivir nosotros, porque si no, no podríamos vivir. También hay realidades que hay casos que te afectan en el sentido de que igual un ternero no mamó por sí solo y tú le ayudas a mamar. Igual has estado una semana ayudándole a mamar y sabes, y le tienes cariño, pero sabes que ese ternero lo vendes para otra ganadería o lo tienes que sacrificar, porque nosotros tenemos el pensamiento que no dejamos a ningún animal morir si está en nuestra mano. Pero si un ternero le ayudas en un parto o le ayudas a mamar, la naturaleza habría hecho que ese animal muriera. Si no le queríamos intervenir nosotros. Entonces, si nosotros lo sacamos adelante, el animal vive, pero nunca lo dejamos para padre o madre de la finca. Porque si lo dejas, estás yendo contra la naturaleza. Sí, y esto, ¿sabes en qué pasa? Si, por ejemplo, os pongo un ejemplo, un ternero nace muy grande y la madre no lo puede parir. Si tú dejas ese animal para semental, el 90% de sus crías van a tener ese problema. Mira. Y te estás cargando la ganadería en la forma que nosotros la entendemos, que es todo que fluya, todo sencillo, y si realmente nosotros no íbamos a intervenir, habría muerto. Entonces, sí que hay un punto ahí digamos, hay un punto sentimental, porque es así, pero luego hay que intentar ser frío y verlo desde este punto de vista que te digo, ¿no? Para que la naturaleza tenga su ritmo y para que realmente haya un equilibrio con las cabezas de animales que ponen en la finca. Es un equilibrio, un delicado equilibrio, ¿no? Entre la intervención humana y la cantidad que puede tener la finca. El tema está que generalmente el humano es como avaricioso y entonces siempre suele meter más animales de los que puede tener una finca. Y hay que tener, digamos, lo que hay que basarse es en los años malos, es decir, no en los años que este año, por ejemplo, ha llovido mucho en primavera, en otoño, tal, hay muchísimo pasto. Este año las fincas pueden tener muchos más animales que un año normal. Pero claro, tú vas a pensar que el año que viene o al siguiente va a haber un año malo. Entonces, guíate de ese año y a partir de ahí, pues puedes tener un poco margen, pero realmente, y nosotros es un poco lo que os decía, nosotros como creemos tanto en este sistema, tenemos mucha menos densidad de animales que lo que marca incluso la normativa ecológica. Y entonces, eso es algo que lo tenemos, pues desde que éramos muy pequeños, mi tío y mi padre nos lo han inculcado, ¿no? Digamos, tú siempre que tengas superficie, que los animales tengan para pastar. Y de ahí no vas a tener problemas. Es interesante porque antes estabas diciéndonos que orgánico no es orgánico. El orgánico de toda la vida puede significar muchas cosas. Entonces, he oído que hay gente que dicen como no me gusta la carne orgánica. Pero realmente vosotros no sois solamente orgánica. Sois de alimentación de pasto, además regenerativa. Entonces, para la gente que no entiende qué es eso, ¿puedes explicar lo que significa ser orgánica, regenerativa o alimentaria de pasta? Digamos, han cambiado un poco al final, estos son como normativas o tendencias. La regenerativa como tal no tiene una normativa, sino que es un modelo de trabajo, ¿no? La orgánica sí, digamos, la orgánica o ecológica, aquí se llama certificación ecológica. Eso sí que tienes unas inspecciones y unas pautas a seguir, tantos animales por superficie, tema de tratamiento, si tienes enfermedades pues hay que cumplir unas condicionantes, pues un poco la alimentación que sea toda ecológica, el suelo que esté certificado y que haya estado mínimo 3 o 5 años sin echar ningún pesticida o químico, todo este tipo de cosas es así. Y la regenerativa lo que se hace es como un modelo de prácticas que realmente nadie te viene a certificar o a controlar,
pero lo que se hace es intentar un aprovechamiento, sobre todo con un pasto rotacional y con cosas de este tipo. Nosotros estamos certificados en ecológico, pues porque es un poco lo que, dentro que hay la normativa, lo que se acerca a lo que hacemos nosotros, pero lo que intento yo es huir un poco de ahí. Digamos, finca servil no es carne ecológica. Sí es, pero no es solo carne ecológica, porque hacemos muchísimas cosas que están detrás o muchísimas cosas más que lo que fija una normativa ecológica. Finca servil no utiliza antibióticos, no utiliza ningún tipo de químico. La normativa ecológica en ciertos puntos sí que lo permite. Entonces, cuando tú vas al mercado y estás comparando dos etiquetas con el mismo sello, yo estoy perdiendo, porque mi etiqueta lleva el mismo sello que otra que está al lado y no tiene nada que ver. Y así con todo, ¿no? Con el periodo, con el tiempo. Un pollo, por ejemplo, pues tiene que estar 8 horas sin luz. Tiene que pastar, lo que dice la normativa, 1/3 de la vida del animal. Nosotros, desde que tiene un mes hasta el sacrificio, prácticamente todos los días, a no ser que haya llovido bastante o que esté nevando, el animal sale a pastar. Entonces, claro, eso en que se convierte en que luego la calidad de carne es mucho mejor. Porque la gente dice, no me gusta la carne ecológica. Bueno, esto es como decir, no me gusta el vino de Navarra. Claro. Habrá vinos buenos, regulares y malos. Sí. Entonces, claro, lo que hay que, digamos, nosotros lo que hemos trabajado es para decir, nuestra carne es saludable, pero es que aparte es una carne que puede competir con las mejores del mundo en cuanto a calidad. Digamos que tú lo vas a probar, es una carne tierna, una carne con sabor, una carne... Entonces, esa es un poco la clave, ¿no? Tal y como lo vemos nosotros. Y luego que aguante lo que tenga que aguantar, pues un poco todo ese tipo de cosas. Un pollo nuestro, un pollo industrial, lo sacrificas hoy y en 3 días ya empieza a oler. El pollo nuestro aguanta 12 días. Sí, de aquí hay como dos cosas que a mí me interesan mucho, que tiene que ver una con eso, con la calidad del alimento que ingerimos. Una cosa es comer, otra cosa es nutrirse, ¿no? Y otra también el tema de la competencia. O sea, ¿no? Lo que veníamos hablando, cómo lograr hoy en día, con el ritmo de las cosas, con el ritmo del mercado, poder tener un funcionamiento tan orgánico, digamos, tan con los ritmos naturales de la vida, cuando en realidad tienes una competencia brutal, ¿no? Con las hormonas, con claro, o sea, cereales, el engorde, ¿no? Es como súper... Yo creo que la clave, bueno, no me conocéis más que de hoy que nos hemos presentado y tal, pero yo creo que la clave está en la sinceridad. Entonces, si tú eres una persona que es sincera contigo misma y sincera con lo que haces, eso antes o después llega a la gente. Hombre, no llegas a nadie te va a venir aquí a la puerta a pegar para comprarte, porque es la realidad, ¿no? Digamos, pues te tienes que mover. Pero si haces las cosas bien, yo soy de los que piensa que la gente que hace las cosas bien, cada vez su futuro va a ser mejor y más sencillo. Porque ha habido una época, creo históricamente, ¿no? Había una época, pues bueno, hace 40, 50 años había como productos de verdad, luego se ha vivido en el tema de alimentación, pues una transformación que se ha ido pues a manipular con lo que se puede, y hoy en día pues vas a comprar cosas y si empiezas a leer etiquetas te puedes quedar loco porque igual no puedes comprar más que una cosa de todo un supermercado que tenga una ética y un tal, pero creo que los consumidores no somos conscientes de la herramienta que tenemos nosotros en nuestra mano, que es que decides lo que compras. Entonces, si la gente tiene esa ética, y cada vez la hay, porque la gente ve que está comiendo cosas que realmente pues no la alimentan, o comes algo que te enferman. O te enferman. Esa es la realidad, ¿no? Porque pasa mucho con los pesticidas. Dicen, no, el pesticida este no es malo, eso es veneno. Si te tomas un chupito, estás muerto. Y lo estás echando a un trigo que te estás comiendo. Entonces, en microporciones, sí, pero en microporciones en el trigo, en no sé qué, en no sé cuánto, se empieza a sumar y luego pues tenemos problemas de cáncer, no sé qué. Entonces, y me dicen, no, de eso no viene, no. Cuando uno come, yo si a mis animales les doy veneno a comer, te aseguro que se mueren. Total. Es tremendo, sí, es así. Y yo creo que cada vez lo vamos a tener más fácil la gente que hacemos cosas de verdad. Ajá. Nosotros, o en la actividad vuestra, o en todo. Tienes una visión bastante positiva de la sociedad como consumidora, ¿no? Sí. Bien, nos gusta. Sí. No, y que lo estamos viendo, ¿no? Yo cuando empecé, pues lo que te digo, hace 12, 13 años con la marca,
Pues claro, en aquellos años pues costaba, la gente no sabía ni lo que era, ni qué hacíamos, y ahora pues es algo totalmente diferente. Ahora la gente te viene a buscar. Nadie leía una etiqueta antes, ¿eh? Nadie giraba un paquete para leer una etiqueta. Ahora yo creo que cada vez hay más gente leyendo. El problema hay que si no estás muy metido en el sector o en ciertas cosas, aunque leas etiquetas, muchas veces tampoco, y ya no entender. Es que hay cosas que permiten la normativa que no van en etiqueta. Ya es cierto. Y entonces, claro, te parece que estás comiendo algo y, claro, cuando estás muy metido, por ejemplo, que hemos hablado antes, el pollo amarillo. ¿El pollo amarillo qué es? La gente compra y ¿qué te pone en la etiqueta? ¿Qué es pollo? Pollo de corral. Pollo de corral. Sí. Y eso ¿Qué significa pollo de corral? Pollo de corral es un pollo que le han dado en su alimentación colorante y sale amarillo. Ay, Dios. Entonces la gente tiene en su cabeza relacionado que el amarillo es del maíz. Entonces el maíz es un producto natural, que lo tengo bien visto, lo come el pollo es de más calidad, me lo como yo y pago más. Pero esa no es la ecuación. La ecuación es un pienso al que le meten colorante, el pollo sale amarillo y yo estoy pagando un dinero más por un pollo que sí tiene un poco más edad que el blanco, por eso parece que la carne es más tersa y tal, es por un tema de que tiene algo más edad y por el tipo de estirpe, no porque ese pollo haya comido solo maíz. Los pollos nuestros pastan a diario y aparte tienen un complemento del cereal, porque el pollo al no tener madre, sí o sí, si no moriría. Y aunque le des a un pollo, que nosotros hemos probado, el 60 al 70% de maíz, lo que se pone amarilla son las patas, lo que pisa el suelo. Pero la piel es un color crema. Siempre. Siempre, puede ser un poquitín. En primavera, por ejemplo, y en otoño, que hay más hierba, y la hierba es más verde, sube un poco el color. Por el pigmento de la hierba. Pero un poco. Pero esos colores que son amarillos fosforitos. Sí, es que ya no sabes. Es que ves un pollo y a veces digo, si mi abuelo se levantara ahora de la tumba y viera ese pollo, diría, pero la gente, ¿cómo? Si esto es fosforito, ¿cómo pueden comprar esto? Tendría miedo. Sí. ¿Has visto muchos cambios en las tendencias? Entonces, últimamente, ¿ves como hay cada vez más gente pensando en los nutrientes de los órganos, por ejemplo, en vacas alimentados con pasto? ¿O van más al lado de veganismo? Es que hay otras tendencias últimamente. Sí, ¿Lo ves? Sí, bueno, hay dos tendencias, ¿no?, que llevan un tiempo marcándose. Yo creo que es algo también. Hay gente pues que tiende al tema del veganismo y demás, y nosotros tenemos, digamos, por suerte, tenemos muchos clientes, varios ahora tengo en la cabeza, que han sido veganos y han vuelto a comer carne, porque han tenido problemas y porque veían que su cuerpo no acaba de estar bien. Yo respeto, cada uno, digamos, no es igual que nosotros creemos en la naturaleza de los ritmos, cada uno tiene que ver si alguien deja de comer carne o porque le parece, pues, adelante, y me parece bien. Igual que también cuando tienes, no sé, 70 años, no tienes las mismas ganas de comer carne que cuando tienes 20, porque tu cuerpo es diferente, necesita menos energía o por lo que sea, ¿no? Entonces, sí que hay una tendencia a esto que me dices de gente vegana, y luego hay, nosotros lo que hemos visto con los atletas, es una tendencia muy grande de gente que quiere comer una carne de verdad. Entonces, como ha subido también tanto el producto de alimentación, digamos, nuestro producto es algo más caro, pero tampoco es mucho más caro que como puede estar una carne en una carnicería, en un supermercado. Entonces la gente, el problema está que no tiene, muchas veces no sabe dónde encontrar este producto, y entonces cuando da con alguien como nosotros tenemos una persona prácticamente todo el día atendiendo emails, llamadas de gente que pregunta. Pues lo trae una chica que dice, oye, en la pechuga de pollo no especifica si tiene azúcares. Y digo, mira, le llamé, digo, mira, nosotros no echamos nada, digamos, pero ni una hamburguesa lleva ningún aditivo, es carne picada envasada al vacío. ¿Sabes? No hay absolutamente nada. Lo que más, si hay un cliente que nos pide algo especial, pero igual le echamos sal, incluso algunas cosas raras, hemos hecho pimienta, pero porque nos ha pedido. Lo demás es sabor a carne de verdad, porque tú cuando compras una hamburguesa, sabe a los aditivos que le meten, no saben a carne. Sí. Entonces, claro, se sorprenden a veces, pero esto es, te dicen, ¿y esto es posible? Es que tendría que ser lo normal. Claro, es que en realidad es así. Es como tiene que ser. Y entonces, pues, tenemos muchos casos así, ¿no? Gente con problemas de salud, pues así más, bueno, de gente con cánceres y demás, que cuando ya han detectado un cáncer, el médico le ha dicho, oye,
come todo ecológico, en ese caso decía ecológico, o intenta comer todo limpio, pero claro, entonces ya entran en la dificultad de decir, ¿y dónde encuentro cosas que tengo la garantía de que están limpias? Yeah. Porque claro, nosotros somos productores que yo te puedo decir ahora, el pollo, la ternera que saque, te puedo decir todo. De cada semana te puedo decir lo que estamos sacrificando, de qué animal, de tu carne, cómo ha ido, cómo se ha criado, cuándo se ha despiezado, todo. Pero claro, en el mercado, al final lo que os decía, entra un mayorista que compra aquí, que ese pasa a un carnicero, o a un distribuidor, o a un supermercado. Al final tú estás comprando algo que no sabes lo que estás comprando. Yeah. Entonces, por eso nosotros trabajamos y hemos hecho un esfuerzo importante en todo el tema de la venta directa. Es que hemos estado muchos años haciendo inversión y perdiendo dinero, esa es la realidad, para estructurar algo para poder dar este servicio, ¿no? Un servicio de calidad. Tenemos 200 referencias de carne fresca, porque la gente también pregunta mucho, ¿y la carne se puede congelar? Sí, la carne que te llega a tu casa es carne fresca. Sí. Digamos que la puedes consumir o congelar. Pues claro, hacer todo eso todas las semanas del año. El envasado al vacío y todo lo hacéis aquí también. Sí. Y cuando pido, llegan 48 horas y además vais por toda España, ¿no? Sí. Es que es increíble. Sí, es increíble. Es que estuvimos también hablando de eso en camino aquí, como tampoco llevas mucho tiempo con la finca y lo que has conseguido hacer, porque es complicado. Bueno, al final se pasan los años. Muchos años, pero... Al final, pues eso, empecé con 21, los primeros años empecé a hacer lotes, packs de 10 kilos que no se podía elegir, iba de todo y me repartía yo por las casas. Los viernes empecé haciendo un reparto a la semana, luego al mes, luego empecé a hacer una a la semana, luego empecé a vender en alguna tienda, y entonces pues ha sido, al final, lo bueno es que ha sido algo orgánico, ¿sabes? Ha sido, si ahora, aprendiendo. Claro, si nosotros ahora, si de cero tuviéramos que estar haciendo lo que estamos haciendo ahora, pues seguro que me habría pegado un tiro en el pie y no habría nada, ¿sabes? Habríamos fracasado. Entonces ha sido algo como que te ha ido llevando. Y ha sido normal. Y claro, ahora, hacer lo que hacemos ahora, pues es complejo. Y claro, sacamos pedidos de lunes a jueves con entrega al día siguiente. Entonces, ahora mismo, cualquiera que haya un pedido antes de las 6 de la mañana, un domingo, por ejemplo, tú haces un pedido a las 12 de la noche, el lunes a la mañana a las 6, durante las 6 hasta las 3, se prepara esa carne. Se despieza, se filetea, se envasa. A las 6 de la tarde sale de nuestras instalaciones y se entrega la mañana siguiente antes de las 13:30 en cualquier punto de España. Es que es increíble. En frío. Y luego hacemos otra cosa que es importante también, que son las bolsas que utilizamos para el envasado de la carne, son biodegradables compostables. Wow. ¿De verdad? Es que tuve eso no lo sabíamos el otro día, pero... Son biodegradables, como decíamos, habría que echarlas al orgánico. Entonces sí que hay veces, pues que claro, no es el material plástico como tal, entonces hay que tener un poco más cuidado, incluso alguna vez igual alguna bolsa llega un poco abierta, que eso también nos pasa, hay veces que igual un cliente dice, me ha llegado una bolsa que no está bien hecho el vacío, esto lo tengo que tirar, o sea, porque tenemos en nuestra mente lo que nos ha llevado un poco las grandes cadenas y demás, ¿no? Entonces, digo, que un producto esté sin vacío no quiere decir que está malo. Tú para pensar, yo la carne te la mando hoy a las 6 de la tarde y la está recibiendo mañana a la mañana, pero es que aunque la recibas al día siguiente, no se pone mala, que nuestra carne aguanta lo que no está... Habría que preguntar a la gente que ha vivido la guerra, ¿no? Claro. Las cosas que comían. Entonces digo, madre mía, nos estamos volviendo tan pulcros demasiado con algunas cosas, ¿no? Sí. Hablando de que es un poco más cara, igual que otro, pero estuvimos pensando, si estás poniendo el precio de vitaminas, de minerales, de aminoácidos, de todo lo que ofrece esa carne, realmente es tan económico, porque lo que pagamos para una Coca-Cola o para chips, para cosas que no tienen casi nada, y lo que tiene esa carne de vacas alimentadas con pasto, con el omega 3, que es cara, es que no puedes sacar eso de todo el mundo. Si piensas en lo que estás recibiendo, no de calorías, pero de todos los minerales, de las vitaminas, de todo lo que necesita tu cuerpo, es que vale mucho más. Sí. Ya, llevamos no sé cuántos años aquí en Pamplona hay un proyecto que yo creo que es pionero a nivel de toda España, que llevamos, no sé si es 5 años o así, que todas las escuelas infantiles de Pamplona
todo lo que consumen es ecológico. Ay, De 0 a 3 años. cómo me gustaría. Sí. Qué maravilla. Sí, creo que son 5 años. Y entonces, hablo de ello porque creo que es algo a poner, a poner encima de la mesa y a valorar. Y realmente esto se ha podido dar ya porque cambiaron los pliegos de condiciones, que hasta ahora el precio influía el 80% para que tú te lo puedas crear o no, cambiaron un poco las premisas y dijeron, si eres producto ecológico, de cercanía, si eres, la cercanía es a 50 o a 100 kilómetros de las escuelas, a tal, todo eso te da más valor. Entonces, a día de hoy, la carne estamos sirviendo nosotros. Y se demostró, cuando empezamos a trabajar, que claro, los catering, que no quiero criticar, porque muchas veces los catering pues van estrujados de precio o igual también porque ellos mismos, no sé, y entonces dan lo que dan. Y se demostró que cuando tú das un filete o una carne o una albóndiga, algo de calidad, los platos vuelven limpios. Ah, qué bonito. Y cuando tú das algo más barato o muy barato y no es de calidad, el producto vuelve para atrás. Se tira. Entonces, ¿qué es más caro? Ya. ¿Y qué es más barato? También tengo la pregunta de lo que dice la profesora con estos niños. Porque si estás todo el día con los niños y vuelven de haber comido mierda, vuelven como súper acelerados, o durmiendo. Los azúcares y tal. Sí. Y si vuelven después de comer eso, seguramente están como más tranquilos, más... Aparte de eso, que yo no hablo con pruebas, no sé, lo que sí que sé es que ha habido familias que han empezado a consumir ecológico y que nos empiezan a comprar directamente a raíz de eso. Porque claro, plantéate que tú estás llevando a tu niño a una escuela infantil pública y le están dando de comer mejor que lo que tú le estás dando en casa. Entonces, hay gente que no lo ve o no lo quiere ver, pero hay otros que se replantean y bueno, incluso gente que trabaja, directores, profesores, nos piden carne también para ellos. Sí. Para su propio consumo. Veníamos conversando también sobre justo que tú sacaste el tema de la alimentación en los niños y la alimentación en los hospitales. Entonces, claro, porque es que es tremendo. Una cosa es, si tú le enseñas a comer a un niño bien, primero que te estás asegurando buena salud, casi de por vida. Entonces, menos gente enferma, menos enfermedades, bueno, etc. Y en los hospitales, digo, desde mi punto de vista también, estando embarazada y tal, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay conciencia de que el alimento es importante? Bueno, no podéis llegar a los hospitales. A los hospitales es muy difícil y nosotros al final tenemos la producción que tenemos. ¿Sabes? Tampoco somos... digamos, para poder hacer eso habría que cambiar o tendríamos que replantearnos los modelos productivos. Que es así, ¿no? Digamos, en vez de ir a producir cantidad, pues ir a producir calidad o otro tipo de... No sé, eso sería un poco ya más complejo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que estamos comiendo cosas que no nos alimentan y luego de ahí pues vienen los problemas. ¿Tienes mucho apoyo del gobierno? Porque pienso que si tú estás haciendo cosas así con las escuelas y ellos deben estar contentos porque eso significa menos enfermedades, menos problemas, las profesores más contentas. ¿Tú tienes apoyo del gobierno para...? Digamos, lo que te he comentado, el proyecto este de las escuelas, eso es algo que nació y surgió del Ayuntamiento de Pamplona. Entonces, es algo que realmente ha habido apoyo pues, de otras organizaciones y demás, pero el que lo ha movido, creo, es el Ayuntamiento, es algo público. O sea, que realmente, digamos, yo cuando se habla de ayudas, creo que habrá gente más en el sector que no estará de acuerdo, ¿no? Pero yo no creo en las ayudas como subvenciones. Me explico, subvenciones de decir, esto viene de que históricamente, bueno, creo que, no sé si nadie habla así claro, pero bueno, el tema, dicen, las ayudas de la PAC, la Política Agraria Común, ayudas europeas que vienen a la ganadería, a la agricultura. Entonces la gente dice, no, es que se le da al sector primario, se le da mucho dinero. Realmente esto surgió, pues no sé en qué año era, para que para que no subiera la cesta de la compra, se subvencionó la producción. De ese modo, para que hubiera un equilibrio con los costes y que la mayor parte de los consumidores nos beneficiemos o se beneficiaran
de pagar menos. La realidad es que en el sector primario ha subido todo, digamos, ha subido, pues si necesitas un tractor para trabajar, pues habrá multiplicado desde hace 40 años o 30, ni sé, así con todo, ¿no? Ha subido todo y cada vez, digamos, ese valor del producto que se le restó a lo que un agricultor hacía, ahora lo que han hecho es decir, como esto no es que sea tuyo, te lo doy, pero a cambio de eso te meto un trabajo administrativo brutal, inspecciones, controles de tal, de lo otro, no sé cuántos. Entonces, yo no estoy a favor de ese tipo de ayudas. Tienes mucha libertad. Ahí estás. Porque dejas de ser libre. Claro. Entonces, interesante. Yo creo en la libertad de verdad. ¿Y esto cómo se soluciona? Digamos, mi forma de entender, porque la realidad es que tampoco ha funcionado porque la cesta de la compra sigue subiendo. Tú vas al mercado y los intermediarios no se está pagando las cosas como hace 30 años. No, claro. Entonces, y yo en eso no creo. Y claro, y realmente al final, con el tema de las ayudas, le tienen a los productores muchas veces atados para que hagan lo que... Si entras como en un sistema, ¿no? Sí. Que... Sí. Entonces, yo creo, por eso hemos trabajado con nosotros, para intentar ser libres. Vamos a decir, que habrá cosas que sí que estás a favor de lo que se está haciendo en general y otras no. Pero yo decido el camino que llevo. El tema está que en el sector primario la mayor parte de la gente a día de hoy no puede decidir porque está atado. Y si le quitan la ayuda... Es que han llegado a ser atados casi sin saberlo. Eso es. Eso es. Entonces, claro, cambiar eso que viene desde hace años y tal, pues tiene que ver gente con ideas pues innovadoras, con mucha capacidad, con ganas, y luego hay que darle vueltas a tu día a día y a lo que desarrollas para intentar conseguir un margen suficiente para que tu proyecto no dependa de eso. Pero no es fácil. Claro, no es fácil, una vez que ya entras ahí. No es fácil. La mayor parte de la gente ahora, por lo que hablamos, le quitas la ayuda y no tiene forma de... Y entonces también esto mismo ha pasado un poco con el tema de si tú haces ecológico o si tú haces... hay diferentes regímenes y demás. Si tú haces esto, pues tienes una ayuda que te corresponde a esto, te corresponde a aquello, ¿no? Entonces nosotros, hay que ser sinceros, la parte de ayuda que podemos coger porque va en nuestra línea de trabajo la cogemos, pero nuestro proyecto a día de hoy, si quitaras todas las ayudas, sería estable y sostenible. Bien. Sigue siendo sostenible. Si nosotros mañana, si nos quitan todas las ayudas que percibimos, Finca Salud va a salir. Qué bien. Sí. Algo que estoy prestando mucha atención es que soy de los Estados Unidos. Y ahí están, bueno, supongo que pasa aquí también, pero están hablando de que el suelo, la tierra, está cada vez con menos vitaminas, menos minerales. Y además utilizan estos Monsanto, el Roundup. El Roundup, todo esto. Entonces está como con toxinas y la gente cada vez es como piensan que si comemos verduras y frutas estamos por lo menos sacando las vitaminas y no saben que la carne también tiene estas cosas, pero realmente incluso la carne, las frutas, las verduras están cada vez con menos vitaminas y estamos pensando mucho más en suplementos, porque no... Pero... Porque no hay una dieta equilibrada. Como no comemos lo que tenemos que comer, estamos luego todo el día con suplementos, con no sé qué. O aunque lo comas, quizás no está tan nutrida la carne, no está, la fruta no tiene lo que tiene que tener. O si viene de muy lejos, pierde todo. Entonces, lo que estás haciendo tú con regenerativa, con vacas que comen pasto, está en contra de eso, está como haciendo la defensa de eso. ¿Tú crees que hay cada vez más gente dando cuenta de que y habrá como un movimiento Sí, sin duda. Hay un movimiento, pero que es muy claro, ¿no? De gente que se quiere separar de eso, que quiere ser dueña de sus decisiones, de su suelo, de aquí vas por la finca y hay miles de millones de lombrices. Pero miles de, digamos, tú vas y luego os enseñaré, está todo el suelo movido de las lombrices que hay, caracoles, limacos, porque no hay ni un químico. Eso es, claro, es la imagen más clara de un suelo saludable, ¿no?
Qué maravilla. Entonces, si queremos ese futuro, ¿qué hacemos nosotros para apoyar que funciona? Es un poco lo que os decía antes. Realmente el consumidor o las personas o las sociedades no sabemos la fuerza que tenemos con nuestra decisión de compra. Si ahora todo el mundo deja de comprar productos que lleven transgénicos, si dejan de comprar productos con pesticidas, los mercados o las distribuidoras o lo que quieras van al negocio. Si esto no se vende, no te preocupes que van a buscar salida para ponerte lo que estás buscando. Es un tema, por ejemplo, el proyecto este que te decía, para mí es un tema de educación. Digamos que ha habido unos años que se ha perdido o se ha llevado por otros lados y yo creo que hay que trabajar las bases. Mi padre siempre decía, cuando éramos nosotros pequeños, decía en casa, que nosotros teníamos nuestra propia huerta, que producíamos y congelábamos cosas para todo el año, nuestros frutales, la carne, bueno, nos hemos criado pues, en unas condiciones también que nos lo permitían, que el resto de la sociedad no lo puede, o la mayor parte. Entonces, un poco idílicas en ese sentido, ¿no? Pero mi padre siempre decía, y yo he oído esta frase 1000 veces en casa, hay que invertir en alimentación y no en medicamentos. Claro. Toda la vida. Pasa que no somos conscientes. Y mi padre ahora tiene 75 años y mi madre y no toman ninguna pastilla para nada. Están perfectos, no tienen nada. ¿Y cómo aprendieron eso ellos? Pero eso ya venía de mi abuelo, ¿sabes? Yo del abuelo también me acuerdo siempre igual. Hemos trabajado nuestra huerta, nuestra tierra y siempre alguien de la familia dedicaba parte de su tiempo a ello para tener productos de calidad. Y el hecho este de comer, que es cuando hablamos las cosas, también es un momento que siempre es algo de importancia al comer. Claro. Es algo de educación, de cultura. Claro, no solo es importante lo que dices, porque no es solo el qué comemos, sino el espacio para, hola, estoy comiendo, ¿no? Ese espacio donde uno va a nutrirse, donde vas a bajar un cambio, te vas a tomar un espacio para ti y vas a alimentarte. Como que ahora es, ¿no? Esta cosa de, bueno, como, pero tengo el móvil acá mientras mando un correo. Uf, ¿no? Detenernos un poquito. El móvil, a la hora de comer, hay que dejarlo fuera. No. Sí. Y tener... Yo creo que hemos ido en este sentido a peor y es algo que nos lleva a la sociedad, ¿no? Con las prisas, con la velocidad, parece que no dependemos, pero hace unos años atrás, si es que hace 40 o 50 años toda la carne era como la que producimos nosotros. Pero porque estaban obligados, porque no tenían dinero para echar abonos en los campos, porque no podían, ¿qué hacían? El estiércol lo compostaban y lo echaban. Digamos, lo que hacemos nosotros hoy en día es lo que se hacía hace 40, 50, 60 años, pero de forma obligada. Es así, luego le podrás poner el apellido que quieras ahora, ¿no? Pero es productos sinceros. Exacto. Y a veces vienen estudiantes... Me gusta el sello, productos sinceros. Mira, no lo había dicho nunca así, lo tenemos que apuntar el eslogan. Mola. Me gusta. Pero, y hay veces que vienen chavales a la finca, y bueno, estudiantes que suelen venir a veces, ahora hago menos, pero antes cuando hacía las visitas, y venían agrónomos y gente así, y le digo, mira, para que no sienten mal tampoco a los profesores, y digo, hoy lo que vais a ver aquí es una ganadería romántica. Y se me quedan así mirando y digo, hasta ahora lo que habéis visto son números, producción, insumos, tal, cuadrar resultados. Esto es justo al revés. Nosotros vamos a la base. Entonces, buscamos el bienestar del animal. Si tú, una persona, un animal, cualquier cosa, está perfecto, él solo te va a dar el resultado. Una persona, si está muy bien y está trabajando en un proyecto, va a desarrollar mejor ese trabajo. Absolutamente. Un animal, si está bien, está sano, va a sacar sus crías a tiempo, las va a criar bien, las va a querer, las va a sacar adelante y cuando llegue un tiempo las destetará porque al año siguiente sacará otra cría. Nosotros tenemos vacas de 22 años y 23 años de vida, que eso estás hablando, en una vaca de leche, la media suelen vivir unos 5 años, porque van como muy explotadas, y una de carne vivirán unos 10, 12 años. Tenemos vacas de 23 años de vida que han sacado 21 crías. Eso tú le dices a cualquiera y te dice, digo, pero nosotros no, veamos esto porque dice la palabra la gente, explotación ganadera. No, nosotros no somos una explotación ganadera, nosotros somos una finca ganadera. Y los animales, si está sano y está bien, sabrá hacerlo, se preñará y tendrá su cría. Si no está bien, no sabrá hacerlo. Entonces, si una vaca en 23 años ha sacado 21 crías, quiere decir que ha llevado una vida idílica. Sí, óptima, en óptima condición. Y esas vacas, por lo que nos han educado a nosotros, esas vacas no se sacrifican.
esa vaca se ha ganado el derecho a morir en la finca. Fíjate. Es Me así, gusta. digamos, es la realidad, ¿no? Digamos, hay vacas así de que han sido históricas que no las sacrificas. ¿Sabes? ¿Cómo se Porque- llama la vaca más vieja que tienes ahora? no, bueno, la que tenemos ahora más vieja no tiene nombre. Porque La vaca vieja. no, ¿sabes lo que pasa? Que entre tantas tenemos algunas que van con nombre como por familias o sagas y otras van por número. Ajá, Porque al final, claro, poner nombre a tantas es muy complicado. ¿no? claro. Y entonces tenemos, lo hacemos, equilibramos un poco así. Pues a alguna igual le pones el nombre por una anécdota. Sí. Por ejemplo, tenemos una ternera ahora que ya es una vaca bastante mayor, que esa se llama la de las nieves. ¿Por qué? Porque cuando nació era una ternera súper inquieta. Y entonces era la típica que se iba un poco a su aire, ¿sabes? Que no le hacía mucho caso a la madre, sí, Claro. cuando había que mamar y tal, pero... Y vino una nevada, que nevó, la finca arriba nieva, y entonces cuando nieva, o el víspera, un poco antes de nevar, toda la manada siente que viene nieve y baja sola. Ajá. Es algo que ellos es instintivo, ¿no? Lo notan y antes de que les esté cayendo la nieve, y ellas ya se van a una zona que saben que va a nevar menos o que no va a nevar. Y esta, como era inquieta, pues claro, bajó toda la manada, la madre creyó que bajaba con la manada, pero no bajó. Y nosotros subimos y de repente en un prado, claro, cuando ves 2 veces al día, todo un año, digamos, cada día del año, durante muchos años, la misma finca, pues sabes un poco todo, ¿no? Y entonces mi hermano vio que había en un prado, como de encima de la nieve, como una montañita así que levantaba. Dijo, si eso es todo prado y eso, que hay ahí, si no hay ventisquero, no hay nada. Y fue a ver y estaba la ternera, No, medio congelada la nieve. qué rebelde. Y era una ternera que es muy viva, muy guapa. Y entonces la cogió, la bajó al fuego porque estaba ya medio... Y empezó ya, la puso al lado del fuego, se empezó a calentar, tal. Y ha sido una vaca que, bueno, ahora tendrá 20 o 21 años. Wow. Qué Y bonito. es la de las nieves. Pues bueno, hay una historia, ¿no? Qué bonito. Hay muchas cosas así que el día a día, pues, te lleva. Y ya no sé ni de qué estaba. No os aburrís nunca, ¿no? No, Jamás. No te falta televisión. no. Uf. ¿Nos enseñas la granja, la finca? Sí, Me encantaría verlo. vamos. Venga, va. El papá. No, No. el papá es aquel. Ese tiene el mismo tiempo que la finca. Con ese pasado aquí, pa. Le quiero a ese perro, pa. Mira, venir aquí para que veáis, vamos a abrir los pollos para que veáis que están a deseo de... Qué bonito es. Muy guapo. Ahora os enseñaré, tenemos en cada gallinero pollos de diferente edad. Entonces estos la semana que viene empezarán a salir, que justo hacen el mes. Aquí ya tenemos otros de más edad. Y dices que son móviles estos. Sí, los muevo, ahora ya os enseñaré. Le pongo ruedas y los muevo. Como una caravana de pollos. Se escucha. Ir para atrás, que van a salir todos para aquí. Ir un pelín para atrás. Vais a ver cómo salen todos. Ir para atrás, Vale. porque si no están los perros y no salen. Ven. ¿Sabes? Les hacemos como... Chicas, qué charlatanas. Si alguna vez vais a algún gallinero y os dicen que los pollos salen y no sé qué, la prueba es cuando tú abres la puerta y un pollo no ha salido nunca, no sale. Porque no conoce lo que hay fuera. ¿Me explico? Sí. Y estos salen muy contentos, ¿eh? Porque llevan ahora 2 días porque estaban engañados sin salir. Pero bueno, ahora verás, se ponen... Sí, bueno, comen hierba y luego Ya. trigo, algo de maíz. Sí, tiene buena pinta, ¿eh? Sí, que eso es lo que producimos nosotros. El maíz no. Y unos no salen. Bueno, salen, esto como tienen libertad, igual ahora salen esos, luego entra alguno y sale algún otro, pues depende. Van haciendo Como quieran. como quieren. Al final hay que dar libertad. Lo normal, cuando un día está, digamos, lo normal así del tiempo, abrimos ahora en esta época a las 7, 7:30, que ya empieza a amanecer,
y a la noche, hasta que no oscurece, no van a casa. Hay pollos sueltos. Entonces cuando oscurece, cada uno se mete en su casa Ah, sí, y ya los cerramos. ellos solos. Solos. ¿Tienes ponedoras? No. No. Bueno, aquí hay machos y hembras. Ah. Pero nosotros utilizamos solo para carne, porque sacrificamos antes de que llegaría la época de puesta. Mira, venid por aquí para que veáis. Aquí tenemos otros, los pequeñicos que han venido. Y dices que hoy estaban dentro porque había tanta lluvia. Bueno, la idea era que si para llover, para abrirlos, para que veáis cuando salen, que es bonito, antes de esparcir. Y luego es porque ha estado 2 días y medio, venga a llover. Y entonces cuando llueve mucho se hace mucho barro. Es como cuando nieva. Entonces solemos dejar un día para que seque un poco la superficie y ya mañana otra vez normal. Digamos, aquí en la ganadería, cuando la gente te dice que hace siempre lo mismo, malo. Digamos, si tú estás trabajando con la naturaleza, hay cambios. No puedes hacer siempre lo mismo. Sí. Igual que el viento. Estos gallineros tienen trampillas a los 2 lados. En invierno abrimos solo el lado que no pega el viento, para que tengan abrigo en el gallinero si tienen frío para meterse. Yeah. En verano no. En verano abrimos todo para que corra el aire por abajo y no tengan calor. Yeah. Entonces todo tiene... Mira, aquí, para que veáis que están, para que no se espanten, ven, acércate. Antes de que corran todos. Oh. Eso os decía, porque en el momento que viene un ruido se ponen... Estos nacieron el martes. Es plumón. Son muy bonitos. Hola. Si os fijáis, mira, cuando van, las primeras plumas le salen en las alas, mira. Sí. ¿Veis? Y esto no es pluma, esto es todo plumón. ¿El plumón eso se cae? Sí. Veamos esto. Ahora os enseñaré con más edad y ya veréis cómo van cambiando y van sacando pluma. Y ya esto desaparece. Entonces por eso tenemos que regular la temperatura y conforme van teniendo, digamos, cada día que pasa vamos bajando un poco la temperatura para cuando tienen ya un mes estén atemperados con la calle y salgan a pastar. Digamos, es un equilibrio entre la piel que van mudando ellos del plumón a la pluma. Cuando ya tienen pluma se protegen del frío y en ese momento ya es el momento para sacarlos a que pasten. Ya. Entonces ya quitamos la calefacción y hacen pastar de casa a la calle. Eso es. Pero claro, todo esto es delicado porque estamos hablando de animales muy pequeños Yeah. que hay que hacer las cosas muy bien para que no haya problemas y para hacer todo esto sin medicar. ¿Sabes? Que no tengas problemas de enfermedad porque eso es la garantía que damos. ¿Y ellos no quieren su mamá? Si quieren. Sí, porque El están tema, aquí. el tema está que para el tema de cría que hacemos nosotros sería inviable. Es que tendrías diferentes edades y no podrías hacer tampoco vacíos sanitarios para que no haya enfermedades. Me explico, No, si vale, tú tienes vale. siempre animales, la clave de esto está que nosotros hacemos aquí una cría y llega un momento que ya esos animales ya van para el consumo de carne y el gallinero se limpia, se levanta, lo movemos a otra parte. El estiércol que veis aquí, que ahora es todo paja, que luego se convierte en estiércol, para nosotros es la materia orgánica para abonar los campos, y has hecho una cría independiente de la siguiente, que será al tiempo en otra parte con el mismo gallinero limpio. Yeah. Entonces, es la forma de funcionar. Si tuvieras siempre animales en el mismo sitio, sería sanitariamente Sí. un caos. Abrir, que os vais a quedar, si no, aquí medio... O sea, que los traen ¿con cuánto? ¿Con días? No, días no. Nacen a la noche y llegan aquí a mediodía, con 5, 6, 8 horas. Qué bonito. Pero el tema está que cada vez está más complicado, porque, por ejemplo, como se está yendo todo a manos de corporaciones grandes, tú ahora si quieres tener acceso a pollitos pequeños para una producción pequeña, ya no hay incubadoras. Porque digamos, quien tiene madres incuba el huevo y vende el pollito, cada vez hay menos porque ya son todos grupos grandes, que ellos tienen sus granjas, sus fábricas de pienso, sus incubadoras, sus mataderos. Entonces, este tipo de producciones como la que hacemos nosotros, pues es muy complicado, por lo que te digo, porque este pollito, por ejemplo, lo compro en Francia. Ah, vale. Entonces hay una empresa en el sur de Francia
que en Francia, como hay más pequeñas producciones, sirve a País Vasco y Navarra, y este pollito es de allá. Yo hago la cría, pero si quisiera comprar en Navarra o aquí este pollito, no hay nadie que me lo venda. No consigues. No hay nadie, es que no hay nadie que me lo venda. No hay nadie. Y claro, y pasa lo mismo con los mataderos, pasa lo mismo. Entonces, digamos, antes cuando hablamos de lo público, más que ayudas, lo que tiene que haber es estos servicios para que alguien que quiere emprender a pequeña escala tenga la posibilidad. Yeah. Y así con todo, es que si no, ¿cómo lo haces? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Tu propio matadero? Una locura. Yeah. Por eso no está fácil, ¿eh? Para que la gente... Mira, Boris. Qué bien que se lo pasan a estos perros. Este es el más feliz del planeta, el Boris. Qué pedazo de patas que tienen, ¿eh? Pero en serio, son gigantes. Sí, es cierto. Esos de pollos que hacen ejercicio, ¿sabes? Total. ¿No veis las patas, lo que os digo? Que son amarillas. Sí. Lo que apoya al suelo. Pero la piel del pollo, si os compro, ya ves que no es amarillo. Yeah. Ya ves todo lo que han comido. Aquí no ves cómo hay poca hierba. Porque la han pastado. Yeah. Mira cómo se Es ponen que al se sol. ven muy limpios. Mira ves cómo se echan al sol, ¿ves? Están encantados ahí. El cambio al sol, ¿ves? Sí. Solazo. Ahora, en cambio, en verano no le verás a ninguno al sol, todos a la sombra, ¿eh? Yeah. Claro, se mueren de calor. Y mira, lo que os decía del suelo de las lombrices. En Sabir veis, pero todas estas bolitas, todo esto, ahora llovió, todo esto, Sí. todo lo que veis, eso sacó de las lombrices. ¿Eso es qué? Ah. Las lombrices. Toda esta que se ve la tierra así como en bolitos, esto es todo de lombrices. No me deja. Todo esto que se ve, todo lo que se ve movido, eso es de que hay miles de lombrices que van regenerando la tierra. Caracoles, montones. Sí. ¿Qué son? ¿Son águilas los pájaros estos? ¿Cuáles son de...? No sé, como unos aguiluchos. Sí, hay dos tipos. Hay unos que son milanos, Ajá. que los milanos son más pequeños y se comen los pollos hasta que tienen un mes y medio así, cuando empezamos a sacar a la calle, esos se los comen. Ay, no. Y luego tenemos algunas parejas de águilas reales que se llevan pollos de estos grandes. Entero, sí, del pico. Sí, de repente estás aquí, ves correr a los pollos y le ves al águila con un pollo. Sí, por eso la gente a veces no es consciente. Digamos, cuando tú haces una cría así, lo que os decía del equilibrio de la naturaleza, claro, el águila tiene que comer, el otro tiene que comer. Entonces yo tengo un porcentaje de bajas que me afectan económicamente porque la naturaleza es así. Digamos, eso es alimento para un águila. Entonces el águila va a venir, va a llevar un pollo y lo que ha comido se puede, digamos, a ese águila, digamos, hace lo que tiene que hacer la naturaleza, pero el que le está dando de comer es Finca Sarví. Yeah. Tú ya Yeah. cuentas con esa baja. Claro. Digamos. Entonces tenemos que tener todo eso más o menos previsto porque realmente es algo que al cabo del año son muchos pollos, ¿eh? ¿Qué le haces? Ah, ¿estos son pequeños también? Estos son... Aquellos tienen una semana, estos tienen 3 semanas. Ay, qué El tema está, esos ruidos, eso por ejemplo que haces, esos ruidos no están acostumbrados, por eso se espantan. ¿Sí? Esto Ah. mismo es lo que pasa con las vacas, con todos los de día antes de los... Entonces, esto lo estoy haciendo por vosotros habéis venido hoy, pero aquí me traigo a nadie, ¿sabes? Nadie entra en la finca. Y si es una persona que tiene animales, eso mucho menos, porque nos puede traer enfermedades y de todo. Estaba pensando que estábamos adentro. Bueno, no tenemos enfermedades porque. No, pero me tenemos refiero, animales. si tienes tema de aves, aquí no, bueno, es que no entra nadie. Y en las vacas ya es igual, ¿sabes? Tenemos la finca blindada, digamos, por un lado no llevamos fuera para no mezclar con otros animales porque se podrían contaminar, pero también la gente externa que viene a la finca, damos, si podemos que no venga, y si alguien viene, le damos calzado, le damos todo para que realmente no nos traiga un problema. Claro, porque para nosotros... Ya. Uf, es que sí, se te enferman y es tremendo. Gracias por enseñarnos. Me siento muy afortunada. ¿Las bombonas de gas son para el calor? Sí. Ah, qué bueno, o sea que también es móvil eso, o sea, lo mueves la Sí, bombona y- bueno, y los hilos estos aquí no fabrican, los traje de Italia. Sí. Eso, cada cría lo cojo con el tractor y lo muevo con el gallinero a la vez. Digamos, lo que hacemos es, esa cría cuando estaba ahí, acaba de dar cría. Lo levantamos, le ponemos ruedas
lavamos a presión con agua y Ajá. todo el polvo, toda la suciedad que hay, cae en el gallinero, en el estiércol. El gallinero se desplaza a otra zona y ese estiércol que hay, venimos con el tractor, lo cargamos y lo llevamos a las fincas donde compostamos para luego echar al suelo. Es espectacular eso, o sea, es una gran solución para la cantidad de Sí. enfermedades. Sí. Lo hacemos así. Realmente eso de empezar con pollo ha sido mucho. Sí, le dan muchas vueltas. Tú lo habías dicho, pero Sí, le da se ve. Sí, y está muy pensado. Aquí hay una, digamos, no es el trabajo que está hecho, sino todo el trabajo que hay de probar, de pensar para que todo vaya bien, que sea fluido, que no haya problemas de sacar ahí. Sí, porque cualquier problema llega a ser un problema gordo muy rápido. Sí. Y aquí he estado noches y noches que tenía problemas con la luz, que claro, si te quedas sin luz, se quedan sin calefacción y se mueren. Claro. Bueno, hemos tenido, pero he estado muchas noches aquí, pero muchas sin dormir, porque tenía pollos recién venidos y había problemas, pues de luz, o realmente antes ponía un generador y el generador hace la frecuencia no es estable, y entonces el calefactor es muy sensible para que no haya un incendio o cualquier cosa. Entonces, como vienen picos, salta. Entonces tenía que... Bueno, no. Pero se aprende. Sí. ¿Sabes? Ahora mismo pasa cualquier cosa en un gallinero, cualquier cosa, y lo puedo solucionar yo. Porque, digamos, cada tornillo, cada línea de bebederos, cada motor, todo lo he montado yo. Lo has aprendido ya fuerza. con la experiencia. Entonces, ahora mismo, pues cada vez, como tenemos más cosas, cada vez tengo menos tiempo para poder, ahora mismo no sé si tendría el tiempo para poder hacerlo, pero el momento que lo hice, pues me vino bien porque tienes el aprendizaje ese, que si no, no lo tendría. Sí. Ahí sacas el alma. Sí. Este es el caballo que se utilizaba originalmente para sacar la madera de los bosques de aquí y demás, porque era un caballo pequeño que trabajaba bien en pendientes. Y cuando se dejó un poco ya todo el tema del trabajo con animales, pues claro, empezó a desaparecer porque no es un animal muy cárnico, hay caballos mucho más grandes. Y entonces casi desapareció. Llegaron a haber 400 ejemplares en el mundo. Y mi tío fue ya hace años, cuando quiso meterlo, aparte de las vacas, caballos, pues apostó por esta. Eso es de que el animal mame por sí solo sin ningún problema, a que le tengas que dar de mamar. Porque si no mama el primer día y medio o dos, ese ternero ya luego no sale para adelante. Qué complicado. Tienes que estar tú Entonces dándole nosotros con hemos trabajado mucho todo eso, ¿sabes? Pues que la ubre tenga... a nivel genético, dices. Genético. Que la vaca tenga una ubre recogida para que el ternero mame por sí solo. Wow. Entonces todo esto que se ve ahora aquí, que va todo sencillo, es un trabajo genético. De selección. Es muy complicado una cosa, llamas a veterinario. En todo el año no ha entrado un veterinario en la finca. Ni un veterinario, no hemos tenido ni un problema, cero, ni una torsión, ni un problema que haya tenido el ternero que venía de culo, nada, cero. Todo partos naturales. Naturales me refiero solos. Me gusta escucharles comer. Masticar de la hierba, no el arrancar. Tengo que poner el mic a ellos. Colgando aquí del moflete. Y luego, si os fijáis, el cuerno, por ejemplo, una vaca que acaba el cuerno así fino, quiere ser que va a ser una vaca rústica, que va a defender las crías, ¿sabes? Que tiene ese instinto. Porque hay vacas que tienen el cuerno que acaba como grueso. Esas vacas son vacas más flojas, más, ¿sabes? Más... menos de eso que decías tú de... De alfa. menos. Y aquí, mira, para que veáis, cuando nieva y llueve, tenemos aquí hecho un sistema. ¿Veis la balsa allá, llena de agua? Ah, sí. Debajo. Sí. Ahí entra 1.900.000 o 2 millones de litros. Entonces, esto es norte, sur, este, oeste. Por eso se mete el sol allá. Cuando nieva, este prado hace así y luego cruza. Digamos, es este o este. Y cuando cae nieve, toda esa nieve, el viento norte la echa encima del camino. Entonces aprovechamos todo ese deshielo que viene por aquí, lo encauzamos de aquí, tenemos hecho cortes para si baja arcilla o tierra o lo que sea, se vaya quedando, y ahí abajo podemos elegir si va a bajar el agua clara para meter en la balsa
o si no la echamos fuera. Ajá. Entonces, esta finca debajo tiene un lago, pero está, o sea, a 500 metros y todo piedra. Entonces tenemos un problema de agua porque no hay fuentes. Y este proyecto que lo ideó mi padre nos ha permitido ser autosuficientes. No tenemos que subir agua, no tenemos, con el agua que almacenamos del invierno, tiene el ganado para beber durante todo el año. Wow. Y esto ya lleva unos cuantos años, ¿eh? Y los ingenieros de eso decían que no iba a funcionar. Decían que no, que se iba a filtrar el agua aquí, que no íbamos a poder llenar, que tal. Porque hasta entonces teníamos que subir en verano agua de Chauri con cisternas porque no teníamos. Sí. Mira, por ejemplo, eso que se ve el culo sucio, eso es porque el pasto ahora es como una segunda primavera. Ha llovido mucho y es muy verde. Por eso cagan más blando y se ensucian el culo. Si tú vienes en verano o en invierno, los culos están limpios. Es según el alimento. Entonces el alimento ahora este verde tiene más agua y hace cagar pues más blando. Esto es bienestar. Con esa enseñanza de madres a hijas, porque ahora mismo viene una nevada y no tenemos que enseñar a ningún animal que esto cuando nieva está a 1000 metros y que aquí se va a poner así de nieve. Ya la abuela le enseñaba a la madre a la hija, la nieta, no sé qué, y antes de que eso bajan solas hacia abajo. Entonces hacen la transhumancia interna sin tener que moverla nosotros. Por eso os decía que cuando tú le dejas al animal elegir, si hay digamos, si sus ancestros lo han sabido, lo han mamado, se lo han transmitido, elige siempre bien, porque tiene la información justa necesaria y su instinto. Si no, Aprende. Claro, en cambio, si tiramos lo que hay en otros sitios que tienen una valla aquí y solo pueden pastar a 1000 metros, cuando viene una nevada, ¿qué hacen? Lo tienen complicado. Igual que al revés, si estás en un valle y en invierno hace 35 o 40 grados y hay una humedad impresionante, vas a tener más enfermedades, más problemas, infecciones a la ubre. En cambio, cuando en verano están todas en altura, que sopla viento, que hay muchos menos mosquitos, que al final es la naturaleza, lo que os decía del equilibrio, de que las cosas, cuanto más favorece la naturaleza, todo va más sencillo, va mejor. Y hay mucha gente que te ve y dice, ¿no tenéis problemas? Entonces, pues no tenemos. ¿Y qué haces? Pues no hacemos nada en especial. Observar. Que estén bien alimentadas, que pues claro, lo que te decía, podemos tal, y luego hacemos pues hay una selección genética muy importante, ¿no? Pero a día de hoy las cosas tienen su ritmo. Y si por lo que sea un caballo este año le pasa algo, ha tenido algún problema que sea, pues no saldrá a hacer, no se preñará. Yeah. Y ya está. Ya está. ¿Qué par tiene? Mira esta. ¿Qué vienes a chuparnos el qué? ¿Vienes a chuparme el coche o qué? Ey, señorita. ¿Qué andas o qué? ¿Qué haces o qué? ¿Qué tiene en la boca? Tiene una hierba ahí. ¿Vienes a chuparme el coche o qué? Ah, me muero, ¿qué haces? Dime, ¿vienes a chupar el coche? No me hablas nada, güey. Bueno, mira, él tiene el ancho del punta del coche. Hola, mamá. Ay. ¿Eso es yoga o qué es esa postura? Total. Dame la mano. La vaca feliz. Me encanta. Eso se ve una vaca feliz, ¿eh?